La Semana Santa ha venido perdiendo su sentido religioso. Muchas personas la toman como fechas de vacaciones o esparcimiento. Pero ¿cómo interpretar representaciones multitudinarias como la de Iztapalapa, Taxco, San Luis? ¿Cuáles son los sentidos modernos y al mismo tiempo tradicionales de la Semana Santa? Pero también nos interesa cómo prepararse para esta Semana Mayor. Estos son nuestros temas aquí, en Sacro y Profano. La Semana Santa es el conjunto de celebraciones de carácter religioso que se lleva a cabo la última semana de Cuaresma, entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, es decir, el día de la Pascua. La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes del cristianismo. Las festividades conmemoran los últimos momentos de la vida de Jesús. El Domingo de Ramos es el día en que se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén. El Jueves Santo es la fecha de la Última Cena. El Viernes Santo recuerda la crucifixión. El Sábado Santo es el día de duelo. Y finalmente, el Domingo de Pascua se celebra la Resurrección. La Semana Santa se constituyó formalmente en el año 325 en el Concilio de Nicea. Ahí se fijó la fecha de celebración de Pascua para todo el ámbito católico occidental. A partir de aquel momento y basándose en los relatos evangélicos, cada país ha ido construyendo un conjunto propio de celebraciones. En la tradición cristiana, la Semana Santa es un tiempo para dedicarse a la oración y la reflexión acerca de cómo Jesucristo decide sacrificarse hasta recibir castigos para liberar a la humanidad del pecado. Dicha tradición, con el paso del tiempo, se ha venido perdiendo. Muy buenas noches. En Occidente, sin duda, la Semana Santa es un acontecimiento que celebra la muerte y la resurrección de Jesús. Una fecha litúrgica que ha venido cambiando. La secularización, la emergencia de las culturas modernas parecen a veces vaciar los contenidos de la Cuaresma. Y para conversar sobre este y otros temas, hemos invitado al joven sacerdote Alberto Medel. Muchas gracias por tu presencia. Yo sé que eres un pastor y además estos temas te encantan también, son temas de un giro social. Para empezar, ya está en la cápsula, pero me gustaría conocer un poco tu concepción sobre esta Semana Mayor, Semana Santa, sobre este momento de Cuaresma. Bueno, pues ciertamente, como tú lo has anotado, la Semana Santa es la semana más importante del año litúrgico. El año litúrgico no es solamente el recuerdo de acontecimientos. Para la fe católica es la actualización en el tiempo de aquellos misterios que para nosotros siguen presentes. ¿Por qué? Porque participamos de ellos cuando los celebramos a través de la liturgia. Y entonces este momento se vuelve especialmente significativo. Además es el momento en que los cristianos renovamos nuestra adhesión a ese acontecimiento salvador, que es nuestro bautismo. Nuestro bautismo nos inserta en ese acontecimiento y por lo tanto celebrarlo una vez al año hace que volvamos al centro de nuestra fe. Y por eso se convierte en el acontecimiento más importante. Ahora, habríamos que decir que podemos hablar de varias Semanas Santas. La Semana Santa oficial, digámoslo así, es esto que acabo de explicar. Pero al mismo tiempo, este acontecimiento fundamental se envuelve de muchas otras expresiones de fe que se han convertido en cultura y que enriquecen la vida de los creyentes, porque no se trata solo de un acontecimiento estrictamente religioso, sino de lo que, digamos, envuelve toda su vida. Por ejemplo, ¿qué elementos? Por ejemplo, las expresiones de la religiosidad popular. Podrían ser como, casi podría decir que dos Semanas Santas paralelas. Una es la Semana Santa dentro de los templos, otra es la Semana Santa fuera de los templos. Yo pensé que ibas a decir el carnaval, que es previo. Es que forma parte de todo esto. O sea, o incluso ya hasta eso ha perdido sentido. Sí. El carnaval era el último día que tenías permiso, entre comillas, de pecar.
de hacer fiesta, de comer carne, de darle vuelo a la hilacha, como decimos vulgarmente, porque venían 40 días de austeridad para celebrar la Semana Santa. Entonces incluso tenía un tinte religioso. Yeah. ¿Por qué se dice, bueno, viendo la Semana Santa, independientemente del carnaval, Río de Janeiro y, en fin, Veracruz, Mazatlán, las expresiones populares que se tienen, pero la Semana Santa es un momento dramático, ¿no? Es un momento de confrontación. Tú has participado ya en algunas conversaciones sobre el tema, la crucifixión, todo el Vía Crucis, etc. ¿Por qué se dice que es la gran fiesta cuando el contenido es duro, es fuerte? Sí, lo que pasa es que se trata de la fiesta de nuestra liberación, ¿no? Y somos liberados por la muerte de un inocente. Entonces, claro que está el dramatismo del que sufre, del que muere en cruz, además en toda la escena interesante en la que se envuelve, porque la pasión de Cristo, la lectura de la pasión de Cristo que encontramos en los evangelios retrata toda la maldad humana. Es en realidad lo que retrata. Y ese acontecimiento vivido por un inocente es lo que nos libera. Por lo tanto, por eso tiene un sentido de fiesta. Hace mucho tiempo, en otra entrevista en otro lugar, yo le decía a una persona en Viernes Santo, le decía, es que para nosotros es un día de fiesta. Dice, pero ¿cómo vamos a hablar de un día de fiesta si estamos viendo el martirio de una persona? Es que ese martirio es el acto de amor más grande del Padre que entrega a su Hijo. Entonces, aunque esté envuelto del dolor, en realidad es nuestra liberación. Lo cantamos en la noche de la resurrección. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Entonces se esconde esta gozosa liberación en ese acontecimiento que en los ojos de humanos es dolor y aparente fracaso. Lo dice San Pablo, aparente fracaso. Lo que para el mundo es una locura, ¿no? Un fracaso, para nosotros es nuestra liberación. Ahora, la fiesta de la Semana Santa era muy marcante en la vida de la sociedad, ¿no? Se paralizaba pues, prácticamente todo, como ahora ciertamente, pero tenía otros tintes. Era una sociedad participativa, los fieles estaban muy envueltos en lo que era la Semana Santa. Esto todavía, cuando tiene uno de los relatos de los abuelos, yo recuerdo cómo mis abuelos o mis padres hablaban de cómo se vivía la Semana Santa, que no tiene nada que ver con lo que se manifiesta ahora. Pareciera ser que a partir de la mitad del siglo XX hay una manera distinta o va mudando poco a poco la celebración de la Semana Santa. ¿Cómo ves estos cambios? ¿Cómo los percibes? Yo creo que en primer lugar se inscribe en una lógica natural. Los tiempos han ido cambiando, eso es cierto, y se van acoplando a las distintas realidades. Ahora, yo quisiera irme a lo que origina a este momento de la historia del que hablas tú. A finales del siglo XIX no existían los derechos humanos laborales de los que hoy hablamos. Antes, literalmente, y sigue siendo la tendencia de todos los tiempos, los patrones quieren que sus empleados trabajen los 8 días de la semana, los 365 días del año. ¿Cuáles eran los días en que la gente descansaba? Porque era obligatorio, porque los patrones y los empleados creían, los días sagrados. Entonces, ahora que ya hay derechos laborales y que hay otros días de descanso, estos días que por miedo a Dios teníamos que guardar, ya no existen, porque ahora la ley nos garantiza estos días de descanso. Entonces, eso ha llevado a lo que ahora vivimos. Hoy la gente tiene otros días de descanso, otros días donde descansar su alma, donde recrearse, donde pasar la vida en familia. Y entonces, los días sagrados ya no son ese momento. En realidad, no es que se tratara tanto de momentos de vida religiosa, porque el que de veras cree no necesita una fecha en el calendario. Más bien era el momento en que podían descansar porque la sociedad creía en esto. Podría ser una explicación, entre otras muchas que podemos decir. Claro, los sociólogos hablamos de secularización, así es. De mutuación del sentido de lo religioso, de un lugar diferente que ocupa lo mistérico en la vida moderna. Vamos a una pausa, estamos conversando sobre la Semana Santa con el padre Alberto Medel. Usted está en Sacro y Profano. Conversamos con el sacerdote católico Alberto Medel sobre la Semana Santa.
Antes era un acontecimiento marcante en la vida de la sociedad. Me imagino como el Ramadán, ¿no? Es musulmán, en donde es un mes de oraciones, de penitencia, de ayuda comunitaria, en donde toda la sociedad se envuelve en una lógica. Quisiera preguntarte por qué en los tiempos modernos actuales, o la explicación que tú tengas, el Ramadán en el mundo islámico sigue siendo vigente, fuerte, obligatorio. La vida cotidiana tiene otro sentido en estas fechas casi sagradas. Y en el caso del cristianismo, no, se ha venido secularizando, digamos, ha venido cambiando. ¿Cuál podría ser una explicación de esto que es paralelo? Yo creo que hay un peligro en hacer una comparación de esta naturaleza, porque el Ramadán, ¿no?, esta celebración musulmana, está arropada por toda una idiosincrasia, por toda una cultura, por todo incluso un poder político, civil, es otra cosa, sí, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay una virtud en que se vivan estos días, porque no está, o sea, quien los vive genuinamente. No los vive porque si la autoridad me obliga, lo tengo que hacer. No, aquí la gente lo vive libremente y por eso hay una manera múltiple, pues, de vivirlo. Quien lo vive efectivamente de manera litúrgico-religiosa en los templos, quien lo vive solo en la religiosidad popular, o incluso quien sabe que está en Semana Santa y está tomando el sol en Acapulco, porque incluso detrás de eso a veces hay una idea un poco religiosa, tal vez un poco muy escondida, pero existe. Entonces, yo creo que además tiene que ver con la manera en cómo vive el Occidente. El Occidente ha desarrollado mucho las libertades. Por lo tanto, la libertad de vivir mi fe, de expresarla como yo quiero, tiene cabida en una sociedad así. A pesar de que hay mucho bombardeo para no vivirla así, mucha gente decide vivirla como debe ser o como Dios le da a entender, para ser más llanos. Entonces, creo que no tiene esta obligatoriedad, pero sí está en el corazón de las personas. Bueno, hasta los políticos, para la Semana Santa también es sagrada, para todos, aunque cada quien la viva de manera diferente. No, y tienes razón, en el caso del Ramadán, va desde una concepción teológica, esta fusión entre el poder y lo religioso, que bueno, es parte tan diferentes a Occidente, en donde Occidente hay una separación de esferas entre, digamos, la vida sacra y la vida no sacra, en términos de poder y en términos políticos, totalmente. Ahora, tenemos como ciertas polaridades en la Semana Santa. Por un lado, dices tú, hay muchos que están en vacaciones, están en Acapulco, se la están pasando muy bien con un coco, tomando el sol, con su familia, sus hijos, etcétera. Y por otro lado tenemos eventos multitudinarios como el de Iztapalapa, como Taxco, y no solamente es en México, en todo el mundo, en España, en todo el mundo católico se da esto. Pero aparentemente hay una diversidad de cómo vivir la Semana Santa. Pero es una diversidad muy polar, ¿no? Por un lado, algunos que aparentemente, digamos, huyen al esparcimiento y otros que participan de un proceso de religiosidad popular muy grande y muy fuerte en el país. ¿Cómo la ves? Una cosa aquí muy interesante. Primero, la Semana Santa no es de precepto. Es decir, esta figura, para quienes no lo sepan, dentro del año litúrgico estamos obligados a ir a misa todos los domingos y días de guardar. Y dentro de días de guardar no está la Semana Santa, ¿sí? Porque propiamente el día en que celebramos el acontecimiento más importante es un domingo, el domingo de resurrección. Los días que le preceden como que extienden la conmemoración de la resurrección con la muerte y la sepultura de Jesús, viernes y sábados santos. Entonces no es una fiesta de precepto. Por lo tanto, si una persona no va a la Semana Santa, no está obligada a ir y no está cometiendo pecado, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, esto abre muchas posibilidades. Por eso decía, por una parte tiene que ver con
el concepto que tú tienes. Creo que quien va al templo es la gente que ordinariamente más participa, habitualmente participa en el templo. Quienes viven las celebraciones más de la religiosidad popular, los Vía Crucis de Iztapalapa, las procesiones de Taxco, de San Luis Potosí, de cualquier otro lugar, lo hace porque su misma comunidad y las tradiciones que viven le hacen expresar así su fe. Yo no sé quién lo viva más intensamente, si quien está dentro del templo o quien va a una procesión. E igualmente decíamos, quienes están de vacaciones, porque repito, para una persona en el frenesí de la vida en que vivimos, que no tienen otros días de descanso y de salir con su familia, más que esos días, no sé si eso exactamente no sea vivir una Semana Santa. Tal vez no es lo formal, pero sí es una manera de cohesionar la familia, de gozar del descanso, de muchas cosas que hoy la vida ya no te permite. Entonces, no estoy diciendo que todo tenga el mismo valor, pero sí creo que hay que como mirarlos en su sentido para entender de veras lo que le está diciendo o lo que está expresando el corazón de cada persona. Pues muy bien, ya escucharon al padre Medel. Usted que se va a ir de vacaciones, que tiene preparado, no va a cometer ningún ilícito religioso, al contrario, y más bien disfrute, porque los tiempos de trabajo, laborales, son duros y hay que disfrutarlo y sobre todo en compañía de la familia. Ahora, padre Medel, ¿qué hacen las parroquias para poder, digamos, en el siglo XIX y principios del XX eran como centros, ¿no?, sociales, donde la vida se aglutinaba en torno a los eventos que organizaba la parroquia? Hoy vemos que ya no es así, algunas más que otras. Pero ¿qué hacen las parroquias para el poder estimular esta celebración litúrgica, como dijo usted al principio, la más importante que tiene el cristianismo? Y creo que tu pregunta es muy oportuna por el comentario que hiciste, efectivamente, porque si no alguien va a decir, hay un párroco nos está diciendo que no. No, es que eso es por ahí va la cosa. No podemos ya estar en el tiempo de, es que si no vienes cometes pecado. Pues ya no podemos estar en esa mente. No existen en el mundo secular, menos en la iglesia. Entonces, efectivamente, nuestros esfuerzos están en que las personas se convenzan de lo que esto es y vengan conscientes de lo que vienen a celebrar. ¿De qué nos sirve un templo lleno de gente que no sabe ni a lo que viene? Que la gente que venga lo haga como fruto de un proceso de interiorización, como un fruto de renovación de su fe. Y nuestros esfuerzos van en ese sentido. Yo creo que todas las parroquias durante la Cuaresma promovimos el sacramento de la reconciliación, que es un fruto, la confesión, pláticas cuaresmales. Ese es su sentido en la Cuaresma. La Cuaresma prepara a la Semana Santa, a la Pascua. Nuestros esfuerzos van en ese sentido y creo que sí se dan muy buenos resultados porque sí tenemos mucha gente durante esos días. Y ahora con lo de la pandemia, que muchos tenían miedo, yo nunca lo tuve francamente, muchos tenían miedo, la gente no va a volver. No es cierto, la gente está volviendo y yo casi diría que hasta más que antes que la pandemia. Entonces creo que sí se está haciendo un trabajo por recoger esta necesidad que tiene la gente de Dios y los estamos ayudando a prepararse y creo que los resultados los vamos a tener en una semana más viva después de 3 años de no haberla vivido como siempre se había vivido. Claro. Última cuestión en este segmento y es, ¿qué es lo que observa, padre, de las personas? O sea, ¿qué esperan de la Semana Santa? ¿Cuál es la actitud con la que llegan las personas en este momento estelar en la vida del cristianismo? Mira, la Semana Santa no por algo se inscribe en la primavera. La primavera naturalmente es un tiempo de renovación, de florecimiento, de reflorecimiento, de reverdecer la vida. Y la gente, más allá de lo formal de la fe cristiana, que ya decíamos al inicio, es el momento en volver a lo que le da sentido a nuestra fe, la muerte y resurrección de Jesús. Yo estoy seguro que para todos, creyentes, incluso para no creyentes, que también tienen la oportunidad de vivir estos días descansando, es una oportunidad de renovación interior. La misma naturaleza te invita. Entonces, yo creo que la gente va a los templos en busca de esto, renovar su vida, replantearse su vida, volver a las motivaciones que te hacen ser siempre mejor persona. Creo que eso está en el ambiente. Y para nosotros creyentes, la cereza del pastel, lo que nos hace llegar a lo fundamental de lo que nosotros creemos, es pensar que alguien murió por nosotros, por amor, y nos invita a vivir una vida nueva por el amor.
Muy bien, me recuerda mucho a las fiestas saturninas en la antigüedad, que también era eso, era el momento no solamente de renovación en la primavera, sino de las cosechas, lo que se viene. Es que en todas partes, las fiestas del Fuego Nuevo, aquí en América, en Mesoamérica, estaban ligadas al solsticio de primavera. Interesante. Bueno, vamos a una pausa. Estamos conversando con el padre Alberto Medel sobre el tema de la Semana Santa. Unos cuantos días va a empezar, digamos, esta celebración en todo el mundo cristiano, en todo Occidente. Una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano. Estamos conversando de manera muy amena con un pastor, con un sacerdote, Alberto Medel, sobre cómo se vive en México y en otras partes esta dimensión, y hemos visto hay una enorme diversidad y apertura de cómo vivir, celebrar, adherirse a estas fechas. Alberto, usted como sacerdote, ¿cómo vive esas fechas? O sea, hemos hablado hacia afuera, la gente, cómo está, pero usted como pastor, que orienta, que coordina, que alienta estas fechas, ¿cómo vive un pastor estos momentos donde la gente se aglutina, donde la gente está preguntándose cosas o tiene inquietudes, y sobre todo ahora post pandemia? Primero, toda Semana Santa, y creo que esta no será la excepción, por lo que ya decíamos, es un tiempo de mucho trabajo. La gente viene a la iglesia, los ritos nos exigen mucha preparación, y en este sentido corremos el peligro, los sacerdotes, de dispersarnos en medio de estar organizando infinidad de cosas. Pero creo que sí nos da la oportunidad, al menos a mí personalmente, de repensar mi propia vida, porque, por ejemplo, más allá de una cuestión puramente de fe, mi opción personal como ser humano, mi única vida que tengo, está orientada por esta opción. Incluso mi vida celibataria está orientada por esta opción, porque creo en Cristo muerto y resucitado, y por eso estoy donando mi vida, por eso renuncié a una familia, por eso renuncié a un estilo de vida que pudo haber sido muy diferente. Entonces, una oportunidad personal para repensar mi propia vocación, mi propia fe, que es al final lo que voy a predicar, porque es lo que la gente espera de nosotros. Y más en el tiempo en el que estamos viviendo de tanta polarización, de tanta violencia que ha crecido los últimos años, lo que la gente viene a encontrar, viene a buscarlo, lo dice muy, muy llanamente: vengo a buscar paz. ¿Y cómo vamos a dar esa paz? En primer lugar la tiene que encontrar el que anima toda esta vida, porque si todo se reduce a organizar celebraciones puramente externas, pues las podemos sacar como sea. Pero la gente quiere tener un encuentro con Dios, y eso nace en el corazón del pastor. Si yo no estoy convencido de lo que voy a presidir en los sagrados ritos, pues la gente está y se va como si nada. Pero cuando ven que el pastor es el primero que entra en esta dinámica de fe, entonces la gente sale muy edificada. Y más con las orientaciones últimas del Papa Francisco, ¿no? Que les dice: sacerdotes, no tengan homilías de más de 10 minutos. No sean rolleros, por favor. Pues sí, así es. No, pero bueno, se entiende que algunos se emocionan y se tardan eternidades. Ya se parecen a muchos políticos, ¿no? Quieren dar línea. Finalmente, Alberto Medel, ¿qué recomienda a las personas para prepararse para esta próxima semana que viene? Bueno, yo creo que va en la lógica de lo que hemos estado diciendo, ¿no? Primero, veamos esto como una oportunidad de renovación interior. Lo que cada uno considere que deba hacer para eso. Dense esa oportunidad. Yo creo que el gran éxito de las influencias de religiones venidas del Oriente, como el budismo y todas estas cosas, están retomando en muchas personas esta necesidad de que todos tenemos de encontrarnos con nosotros mismos. Ahora, no basta con encontrarnos con nosotros mismos. Para nosotros los creyentes necesitamos un referente. Para nosotros es Dios, su palabra. Pero si no, como sea, no quiero en esto ser así como atomizar la fe, sino lo que quiero decir, primero démonos esa oportunidad, muchos no se la dan. Incluso el descanso sirve para repensar nuestra propia vida. Entonces, eso. Ahora,
como pastor yo diría a los que son creyentes, acérquense de nuevo a la fe, revitalicen su fe volviendo al templo. Yo no les diría vayan a todas las celebraciones, a lo poco que vayan, vívanlo intensamente y en eso déjense mirar por Dios y mírense a ustedes mismos. La experiencia va a ser regeneradora para todos, lo necesitamos, porque sobre todo en nuestra sociedad, ya lo decía hace un momento, tan encontronada en muchos campos de su vida social, necesitamos puntos de encuentro, de reconciliación, y ojalá estos días nos hagan ver que el factor por la reconciliación no está ni en un político, ni en un poderoso, ni en un líder social de cualquier género, está en nosotros. Está en que yo esté tranquilo, que yo esté en paz, que yo personalmente contribuya al progreso de los demás, primero estando bien, dando lo mejor de mí mismo, en mis ambientes. Y la Semana Santa nos ofrece esta oportunidad. Entonces, yo diría que a veces más que buscar cómo prepararnos, para eso fue la Cuaresma y a lo mejor ya se nos fue. Pero entonces danos la oportunidad estos días de vivirlos intensamente y de dejar que algo nos hable y que algo nos mueva a ser mejores personas. Yo creo que ahí está el mejor de los frutos. Muy bien, yo te agradezco mucho, Padre, por esta conversación. Ha sido siempre muy interesante, refrescante, sobre todo viniendo de ti, una persona joven, fresca, con ideas, digamos, renovadas. Como ve usted, este fue un programa de preguntas, pero quisiera preguntarle a usted, ¿cómo celebra la Semana Santa? ¿Usted se ha preparado para estos momentos litúrgicos intensos? O también, como se dice aquí, se vale prepararse como se prepara para salir y descansar. ¿Cree que debemos guardar las tradiciones? ¿O usted es de la idea de aquellos que piensan que hay que darle nuevos significados a todo este movimiento litúrgico cristiano? ¿O simplemente, ya que no le dice nada, son cuestiones que nos preguntamos permanentemente? Muy buenas noches, seguimos con nuestras preguntas y nos vemos la próxima semana aquí, en su espacio Sacro y Profano.